Imagínate qué negocio, Oscar. No hay que hacer nada. Nada. Y recibes lana. El miedo es, ya sabe dónde vivo. Ya sabe mi negocio. Ya sabe mi rutina. Sabe todo. Tengo que pagar. Ahí es un reto muy distinto. Y ahí yo creo que eso es lo que nos faltó, con toda honestidad, en la administración anterior. Yo me enfoqué en 9 de cada 10 porque era lo más inteligente que podíamos con lo que podíamos. Claro. Hicimos una app, hicimos capacitación, trajimos gente de UNODC. Con lo que hicimos, con lo que tuvimos, hicimos muchas cosas. Y logramos detener a miles de personas. Congelamos con el apoyo de la Wi-Fi, con hace mucho dinero. Mucho de esto que estoy diciendo no puedo abordar más información por obvias razones, pero se logró mucho. Pero el tema del 089 es que tienes que evolucionarlo a una velocidad. Eso fue para un tema específico de extorsión. Ahora, ¿qué estamos viendo? Sí, eso todavía se mantiene, el caso de la extorsión. La gente todavía cae. El robo de WhatsApp, por ejemplo, es nuevo. O sea, no ocurría en su momento tanto como ahora. Ahora todo el mundo te pide dinero por WhatsApp y pues no es la persona, sino que le robaban el WhatsApp, ¿no? Eso, por ejemplo, no se daba. Sí, hace 6 años. El robo de Instagram, el robo de Facebook. O sea, hay cosas nuevas que 089 no tiene la capacidad de... Pero la podría tener. Lo que hay que hacer es protocolos rápidos, eficientes. Y ahorita el problema no nada más es eso. Tienes huachicol fiscal, que no es lo que era el huachicol tradicional, ¿no? La primera generación de huachicol, si lo quieres decir así. Y traes un tema de... ¿Cómo lo llamaríamos? Yo creo que es un tema de dominación económica de las industrias por parte del crimen organizado. ¿A qué te refieres con eso? Lo que te decía, el pollo, la carne. El cigarro. Eso es un tema distinto, porque es un tema igual o más atractivo para el crimen organizado, porque no tienes que hacer nada. Imagínate qué negocio, Oscar. No hay que hacer nada. Y recibes lana. Sí, no porque en el drogas, por ejemplo, hay que mover la droga. Sí. En el diálogo hay que mover el arma. Migrantes. Y prostitutas. Y órganos, implica refrigerar los órganos. O sea, requiere una logística brutal. Y corrupción y colusión. En realidad, el negocio del cártel es un negocio de logística. Lo que te cobra es mover una mercancía de punto A a punto B, o un ser humano, o lo que sea. O un jaguar ilegal, o una madera ilegal, o minería ilegal. O sea... Pero aquí no mueves nada. Tienes toda la razón. Eso cambia todo. Todo está aquí. ¿Tu coco? Oye, entonces lo que me estás diciendo es que nos podremos librar de la extorsión hasta que devuelva la confianza de la ciudadanía de las autoridades. Nos vamos a esperar 100 años. Pues ojalá que la herida no sea tan lenta en sanar. Porque, si alguien me da otra solución, no se me ocurre. Para mí, y te lo pregunto conceptualmente, más allá de esto, ¿cómo te quito el miedo? Confiando. O con otro miedo mayor. Claro. Que eso puede ser peor, ¿eh? Que yo creo que es un poco lo que sucedió, me parece, con el tema del secuestro. Me parece que de repente el secuestro poco a poco fue evolucionando porque muchos criminales se dieron cuenta del riesgo tan alto que era secuestrar empresarios con mucho poder, tal vez cercanos al poder político. Claro. Es muy caro porque tienes que tener casas de seguridad, varios vehículos, moverlo, llevarlo, alimentarlo, cuidarlo. Y de pronto me parece que se sustituye el miedo del secuestro por el miedo de la extorsión. Por supuesto. ¿No? En la cual la extorsión es mucho más rentable. Estoy secuestrando un pueblo completo por calles y solamente monto a un chavito en una motocicleta y va recolectando el dinero una vez cada tal día. El costo logístico es casi nulo. Entonces, financieramente, o sea, eso cuando lo piensas, a ver, entonces, ¿cómo sales de ese juego? Yo creo que son 2 aciertos o 2 discusiones. La discusión mental del miedo. Sí. Hay que tener una discusión de miedo. ¿Qué es el miedo? Yo creo que por eso es bien importante lo que hace el INEGI cuando mide el miedo. El miedo. Cuando mide en la encuesta nacional de seguridad. Eso te dice todo. ¿Dónde los ciudadanos sienten más miedo de ir al cajero, de caminar por la calle, de subirse al transporte público? Esa encuesta es maravillosa porque te explica mucho cómo piensa el mexicano. Exacto. Por ejemplo, el cajero, ¿no? Es un tema enorme porque, fíjate, ese es un buen ejemplo, el cajero. Es la actividad económica que más le da miedo al mexicano. ¿Pero sabes también a qué le da más miedo? A los británicos. ¿De verdad? Ajá. Y tú sacas las encuestas y comparas contra los reportes policiales. Curiosamente no ocurre muy normal ni muy seguido que la gente te asalten en un cajero. No están correlacionados. Pero eso no importa, la gente tiene miedo. Es más probable que te asalten afuera de tu casa.
Pero la gente tiene miedo a un cajero. ¿Por qué? Porque se siente vulnerable. Pero es ahí donde el juego psicológico. ¿Qué hicieron en Londres? Pusieron cámaras en los cajeros. Y pusieron mecanismos de brillo y de mayor luz. Y pusieron un círculo. Y los policías se ponían a cuidar a los cajeros. Y eso logró reducir el fear of crime, el miedo al delito, de manera brutal. Pero lo extraño es que no cambió la incidencia delictiva. Porque no se trataba, y es lo que yo he discutido mucho. Sí, no se Son trata dos necesariamente. Distintas. Uno es la percepción y otro es la realidad. Y otro es la realidad. Que a veces se hablan, a veces no. Y uno cuando se dedica a estos temas tiene que tener la capacidad de... Y bueno, tú lo sabes, lo hemos discutido con muchos colegas, ¿no? En el chat que tenemos iniciativas, por ejemplo. Sí. No es lo mismo la realidad que lo que parece realidad. Y no es que no uno sea más importante que el otro. Los dos son importantes, pero por diferentes razones. Ahora, y las dos tienen problemas de medición. Claro, además. O sea, también hay un tema filosófico, estadístico, metodológico. Medir el miedo no es cualquier cosa. Hay una colega en Londres, cuando yo hice el doctorado allá, que tenías una app. Te estoy hablando de 2012. Imagínate, tener una app en ese momento era como... Sí, ya estabas en el futuro. No, eras algo ya fuera de este mundo. Y te preguntaba durante el día una encuesta rápida. Con tu celular, en 2012, ¿qué tanto miedo tuviste en este momento, en este lugar? Y te ponía una escala del 0 al 10. Hizo el mapa del miedo en Londres. ¡Qué increíble! Y está en YouTube. Es una plática, inclusive creo que salió en un TED Talk. Y haces un mapa de tiempo y de espacio. Entonces tú dices, aquí está el mapa de miedo a las 8 de la mañana. Y luego a las 9. Y era como un relojito en el que se va moviendo. Y el miedo se mueve. El miedo también es una cuestión horaria. Por supuesto, porque es psicológica. O sea, lo que me da miedo a las 9 de la mañana, no me da miedo a las 11 de la noche. No me da miedo si soy hombre o soy mujer, si soy trans, si soy periodista, si soy político, si soy policía, si soy militar, si soy prostituta. El miedo es una reacción muy profunda, ya es un momento muy filosófico, pero en el fondo es muy profunda de la razón humana. Y esa discusión no la veo en México. No estamos discutiendo esto, ¿verdad? No, yo ojalá. ¿Te imaginas? Hace poquito le propuse a alguien que está en el INEGI esta discusión y como que me dijo, híjole, qué interesante, pero esto es 20 años después, ¿no? O sea... Sí, no, ¿y cómo lo mido? Porque está la ENSU, que para mí es maravillosa. Sí. Pero luego, ¿qué haces con la ENSU? Que esa es la otra discusión. Sí, hoy sabemos, por ejemplo, que Culiacán es la ciudad donde más miedo hay entre habitantes. Luego está, me parece que Irapuato en Guanajuato, y luego está Chilpancingo, Guerrero, si no me equivoco, en las tres. Las tres primeras que salieron apenas hace una semana. Pero exacto. Y luego de saber ese dato, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Para dónde le hago? Hay que desagregar por actividad económica, hay que desagregar por perfil socioeconómico, por su perfil sociográfico. O sea, lo que le ha faltado a este país es un cirujano que con bisturí se meta a los datos y entienda modo, tiempo, lugar, víctima, victimario. Porque en el fondo, lo más fuerte, te hablaba del miedo como algo muy filosófico, pero Oscar, la violencia se gestiona. Y el miedo al delito también se gestiona. Claro, por supuesto. Se gestiona, es un acto humano, para bien y para mal. Si el Estado da señales, si la sociedad da señales, si la economía da señales, tú puedes hacer policy. En UK hay una unidad que se llama el Behavioral Change, que básicamente lo que se ponían a pensar es eso, una concepción psicológica y hasta filosófica de cómo hago que la gente, por ejemplo, ahorre para el futuro. Es el Behavioral Economics. Es algo súper, que parece súper jalado. Y sí, entiendo que a lo mejor suena muy jalado, pero es que es el tipo de discusiones que necesitamos en este país. Claro. Ahora, no quiere decir que las otras no las tengamos. No, pero tengamos esa también. También, arrestos, detenciones, confiscación. Hay que tenerlas, pero hay que correlacionarlas. Y lo que yo veo en México es que la academia se ha quedado muy atrás en la discusión. No hay una academia, con todo respeto, a la altura de lo que el país demanda. Las discusiones muy chafas, muy bajitas. El gobierno una discusión muy bajita. Yo creo que el gran acierto de la presidenta es entrarle duro al tema. Yo celebro muchísimo el perfil del secretario, celebro que ella se siente haber reconocido el tema de huachicol fiscal, Oscar. Que no es poca cosa. De la manera en la que le reconoció el secretario de Marina. Sí, no es poca cosa. Eso para los que tenemos la fortuna de trabajar cerca de los militares, yo ni en mis peores fantasías hubiera imaginado algo así. Y pasó de noche, ¿eh? Y yo creo que no, o sea, para los que tenemos esa cercanía, los que yo doy clases, conozco amigos, hay de todo en las Fuerzas Armadas, pero sé que a nadie
Y te lo puedo asegurar, nadie de los 500,000 miembros de la Fuerza Armada Permanente en México le pasó de noches que el secretario de Marina le haya dicho frente a la presidenta, presidenta, encontramos esto y por mi cuenta corre que lo vamos a resolver. Sí, algo cambió, ¿eh? Hay otra cosa. Exacto, hay otra cosa. En público. Y déjame a una presidenta mujer. Déjame utilizar un concepto que tú acuñaste, por cierto, y que me gusta mucho, y lamentablemente voy a ir cerrando porque aquí me quedaría contigo horas, pero ahora sí. el tiempo es maldito. El punto de inflexión. Ah, ya. Tú acuñaste ese término. Sí, cómo no. Poca gente lo sabe, pero salió de ti, que era una manera de explicar cómo, vamos a poner punto de inflexión, lo que pasó en esa mañanera con el secretario de Marina. Hay un cambio en la relación entre Fuerzas Armadas y presidenta. Y el punto de inflexión, tú llamaste a ese momento en el cual los homicidios dolosos que iban para arriba, de pronto se estabilizan. Y entonces comienza ya un descenso. Evidentemente no es el que quisiéramos. No. Pero se frena una tendencia a la alza. Sí. Y entras en una llanura y eso te permite ir para bajito. Por supuesto. David, ahí déjame, para ir cerrando, en 3 minutos si me puedes regalar, ¿dónde estamos como país? ¿Y realmente estamos mejor ahora que antes? Porque hay una discusión también, que muchas veces está alimentada también por intereses políticos, de decir, el narcoestado, México está en llamas, está podrida la nación, con datos. ¿Qué información tenemos de cómo estamos en el país en temas de seguridad? Hay mucho por hacer. El crimen organizado está en muchas industrias. En la mitad de ellas tiene algún tipo de participación, pero no siempre y no en todos lados. Estamos a tiempo de salir de esa crisis. Vamos por un buen camino. Creo que el 089 y otras tantas cosas, la ley de inteligencia que propuso la presidenta, la ley de lavado de dinero, o la ley antilavado. O sea, hay 3, 4 cosas que a mí me dan mucha confianza. Pero no va a ser fácil. Y creo que el gran ausente es la academia y el sector privado en nuestro país. O sea, el gobierno ha hecho su intento, lo hicimos, me incluyo. Es muy difícil subir al sector privado a estas discusiones y es muy difícil subir a la academia, no se diga a la iglesia. Cuando uno analiza los contextos internacionales, la única manera de salir, y te hablaba, y termino como inicié, ¿cómo resuelves el miedo? Con confianza. Pero la confianza no se pide, la confianza se gana. Es como el respeto. Claro. No te digo respétame, me respetas porque así es esto, ¿no? Es una relación de respeto. La confianza es una herida que hay que sanar. Pero hay que sanarla con datos, con inteligencia, con precisión. ¿Estamos mejor que antes? Sí. Sí. Los datos nos indican que sí estamos en un país más seguro que hace 10 años. Pero muy inseguro para donde debemos estar.